Damos inicio a la presentación del Grupo 1 del trabajo práctico de transformadores. Quien les habla, Julián Cielo, dará comienzo a la presentación. El transformador es una máquina eléctrica estática de inducción de características muy particulares, que transforma una energía eléctrica primaria en otra secundaria, resultante ambas de sistemas de tensión y corriente de distintos valores. Se trata exclusivamente de una máquina para corriente alterna, no para continua, que se ha desarrollado en función de los requerimientos técnicos relacionados con la diversidad de tensiones exigidas en múltiples aplicaciones. El uso del transformador es fundamental para elevar la tensión en los centros de generación, transportar la energía eléctrica en alta tensión y reducirla en la distribución, hasta hacerla apta para su uso normal, que puede ser a 220 o 380 voltios. Todo esto debido a que la tensión es más fácil transportarla cuando la tenemos en alta tensión. Es importante conocer la clasificación de las tensiones porque serán muy utilizadas para el estudio de los transformadores. Las tensiones se clasifican en 4 partes: baja tensión hasta 500 voltios, media tensión hasta 33.000 voltios, alta tensión hasta 250.000 voltios y extra alta tensión de 500.000 voltios en adelante. Debemos aclarar que la tensión nominal de un transformador es la tensión para la cual fue fabricado para funcionar. Para hablar de principio de funcionamiento, deberemos hablar de la ley de inducción electromagnética de Faraday. El transformador es una máquina que basa su funcionamiento en esta. Hay que recordar que por la experimentación de Faraday se observó que cuando se cierra el interruptor S y circula corriente en el circuito B, el galvanómetro en el circuito A se desvía y vuelve a cero. Lo mismo sucede cuando se vuelve a abrir el interruptor, pero en sentido contrario. Como conclusión, se extrae que siempre que cambia la corriente en el circuito B, se experimenta una FEM inducida en el circuito A. Faraday se dio cuenta que el cambio de flujo producido por un imán recto o la apertura y cierre del circuito por medio del interruptor era el factor común importante. La ley de inducción de Faraday dice que la FEM inducida en un circuito es igual al valor negativo de la variación temporal del flujo que atraviesa el circuito. El signo menos es la indicación del sentido de la FEM inducida y fue confirmada luego por Lenz, cuya ley enunciaba: la corriente inducida aparece en un sentido tal que se opone a la causa que la produce. Si la ley de inducción se aplica en lugar de a una espira a una bobina de n vueltas, surge una FEM en cada vuelta, siendo la FEM total la suma de la inducida en cada una de las espiras. Respecto a la estructura física de un transformador, este consta básicamente de 2 arrollamientos, por lo general de distinto número de vueltas. Se identifican en función de su valor de tensión, el lado de alta y el lado de baja, y reciben el nombre de arrollamiento primario, por el cual ingresa la tensión a transformar, y arrollamiento secundario, del que se obtiene el valor deseado. Ambos arrollamientos se encuentran sobre un núcleo común, constituido por diversos paquetes de chapas ensambladas. El núcleo es el elemento que permite la circulación del flujo, posibilitando la vinculación magnética. En el esquema se representa un transformador elemental. Se distinguen en él los 2 circuitos existentes: el magnético, que sería el núcleo, y el eléctrico, que serían los bobinados. En aspectos constructivos podemos encontrar 2 tipos de núcleos de transformadores: los núcleos tipo ventana y los núcleos tipo acorazado. La función del núcleo magnético de hierro es concentrar y reforzar el campo magnético. Para la construcción del núcleo existen diversas posibilidades, las que se exigen según la potencia de la máquina. Las diversas posibilidades se muestran en la figura. El núcleo tipo ventana, donde ambos arrollamientos se montan sobre una sola columna. Y el núcleo tipo acorazado, el cual se usa en transformadores con gran dispersión magnética, ya que las líneas de campo dispersas quedan dentro del circuito magnético. Generalmente el bobinado primario queda del lado más externo debido a que es menos robusto que el secundario, para facilitar su cambio en caso de falla. En cuanto a la clasificación de los bobinados, podemos encontrar 3 tipos: los bobinados cilíndricos o concéntricos, cuya construcción es simple, pero ante una falla se daña todo el bobinado. Generalmente se utilizan en baja tensión. Los bobinados tipo galleta o alternados, los cuales se utilizan en alta tensión.
y los bobinados combinados o mixtos, los cuales son más fácil su reparación ante alguna falla. También se utilizan en alta tensión. Hablando de la regulación de la tensión, el transformador posee un sistema que permite regular la tensión de salida entre ciertos límites. Para ello cuenta con una llave conmutadora con varios puntos, accionada en forma manual o automática, que varía con la relación de espiras. La función de este regulador es la de entregar al usuario la tensión dentro de valores normales. Para hablar de refrigeración debemos aclarar que la parte activa del transformador se encuentra dentro de una cuba llena de aceite. El calor producido por las pérdidas debe ser evacuado al exterior. En algunos casos la superficie total no es suficiente y es necesario aumentarla para lograr la evacuación. Como vemos en la figura, se puede aumentar la superficie con laterales ondulados, laterales con tubos o laterales con radiadores. El aceite aislante, en el que está totalmente sumergida la parte activa, sufre diversos cambios de temperatura debido a cambios climáticos, a la hora del día y fundamentalmente por el régimen de carga. Estos cambios producen variación en el volumen de aceite, por ello los transformadores poseen un tanque de expansión que absorbe esas variaciones. Además, tiene una válvula para escape de aire y un sistema para evitar el ingreso de humedad cuando el transformador se enfría y el aceite reduce su volumen. En el interior del tanque de expansión hay una sustancia higroscópica, la cual es capaz de captar agua en la atmósfera en casi cualquier condición. Sustancias como estas son usadas como desecadores. Esta sustancia, que cuando está saturada de humedad cambia de color, lo que permite una rápida inspección visual de la misma. El aceite es un elemento muy importante porque sirve además de aislante y lubricante. Se utilizan aceites de tipo mineral. Por una canilla se pueden extraer muestras para llevar a cabo ensayos de rigidez dieléctrica. Y a la vez esos aceites pueden ser refiltrados para eliminar impurezas y contaminantes, de manera similar a como ocurre con la diálisis. Respecto a tipos de transformadores podemos encontrar dos: transformadores monofásicos o trifásicos. La diferencia fundamental es que los primeros poseen dos bobinados, uno del primario y otro del secundario, mientras que los trifásicos hay 6 bobinados, es decir, un par de bobinados por fase. Los elementos componentes de un transformador los podemos apreciar en la siguiente figura. En la misma vemos en la parte superior el tanque de expansión. A la par del mismo encontramos el filtro de aceite, debajo de la cual, sobre la tapa de la cuba del transformador, tenemos los cáncamos de izamiento para levantar y movilizar el mismo. Tenemos los conmutadores de tensiones, los descargadores de sobretensiones y aisladores de alta y de baja tensión. En el cuerpo de la cuba encontramos un termómetro, obviamente para saber la temperatura dentro del mismo. En la parte de la derecha encontramos la placa característica con toda la información requerida sobre el transformador. Debajo de la misma el grifo que habíamos hablado anteriormente, que era para tomar muestras de aceite. Y dentro del mismo encontramos el núcleo de chapas y los bobinados. Bueno, primero que nada me presento, soy el alumno Nicolás Romero y voy a explicar lo que ocurre en el caso teórico de un transformador ideal, o lo que ocurre cuando está en carga y cuando está en vacío. Luego vamos a analizar el caso del transformador real, también cuando está en carga y cuando está en vacío. Habiendo dicho eso, podemos empezar con una introducción de lo que es un transformador ideal. Este consta de dos arrollamientos de distinto número de espiras, el bobinado primario y el bobinado secundario, ambos sobre un núcleo común de hierro, por el cual va a circular un flujo magnético que los vincula. Todo transformador ideal debe cumplir con las siguientes características. La resistencia eléctrica en las bobinas debe ser nula. No debe haber pérdidas en el núcleo magnético. El flujo magnético solo circule por el núcleo de hierro, es decir, la dispersión magnética debe ser nula y la resistencia magnética es nula. Bueno, el primer tema a analizar es el transformador ideal en vacío. Para esto debemos conectar el bobinado primario en conexión con la red y el secundario lo dejamos sin ninguna carga conectada. Al hacer esto va a recorrer por el bobinado primario una corriente denominada corriente vacío y sub cero. Dicha corriente crea un flujo magnético variable común a ambos bobinados.
Al cortar este flujo de la bobina primaria, se induce una FEM, de la cual sabemos que la escalera de Lenz se va a oponer a la caída de tensión primaria. Y como dijimos que no hay pérdida, la FEM es igual a la caída de tensión. Este flujo también alcanza la bobina secundaria, por lo que va a aparecer otra FEM. Si dimos los valores de ambas por raíz de 2, vamos a obtener los valores de eficacia E1 y E2, los cuales, al dividirlos entre ellos, obtenemos la relación de transformación K. Esta relación establece que los bobinados son proporcionales al número de espinas de cada uno. Bueno, el diagrama vectorial del transformador en vacío es bastante sencillo. Primero que nada vamos a tomar el flujo magnético como una referencia por ser común a ambos bobinados. Este se encuentra en fase con la corriente que conocemos como corriente vacío I sub 0. Y esta a su vez es igual a la corriente de magnetización producida por el flujo. Adelantada 90 grados a esta corriente tenemos la caída de tensión 1. Esta está adelantada debido a que las bobinas son ideales y no hay resistencia. En igual magnitud, pero desfasada 180 grados a la caída de tensión, está la FEM E1. Y por último tenemos la FEM E2 y la caída de tensión U2 del bobinado secundario, las cuales van a ser iguales debido a que no hay pérdidas. El siguiente tema es el transformador ideal en carga. Este se diferencia del anterior en que ahora en el bobinado secundario vamos a conectar una carga Z. Esta carga va a provocar que la FEM secundaria genere ahora una corriente, y la intensidad de esta corriente genera una fuerza magnetomotriz que tiende a modificar el flujo común. Este flujo debe ser constante para que la máquina funcione, por lo que el bobinado primario se ve forzado a producir otra fuerza magnetomotriz de sentido contrario. Por esta razón, circula una corriente extra por el bobinado primario para que se cumpla la igualdad de dichas fuerzas. Esta igualdad podemos despejar la relación de transformación de la intensidad, la cual es inversa a la relación que obtuvimos antes, que era de tensiones. Todo esto teniendo en cuenta que se cumple que la I sub 0 sea despreciable. Bueno, por último podemos decir como una conclusión que en un transformador ideal la potencia transferida al bobinado secundario es la misma que la tomada por el bobinado primario. Bueno, vamos a ver ahora un transformador real. En este caso todo lo que habíamos planteado para el transformador inicial no se cumple, es decir que ahora vamos a ver que tanto en el bobinado primario como en el secundario hay una cierta resistencia óhmica que provoca caídas de tensión y pérdidas por efecto Joule. También en el circuito magnético hay pérdidas porque existen corrientes parásitis y la histeresis, que se van a explicar más adelante mis compañeros. Lo que hace estas pérdidas básicamente es que la potencia absorbida por el bobinado primario no sea exactamente la misma que las del bobinado secundario. Por último también vamos a ver que hay un flujo de dispersión ahora debido al aumento de la fuerza magnetomotriz primaria y un flujo en el bobinado secundario por el efecto de la corriente secundaria. Esto cuando el transformador está en carga. Vemos que se origina una FEM de autoinducción que aparecen como caídas de tensión que deben compensarse con una tensión igual y opuesta cuyo valor está dado por esta ecuación, donde esto es la reactancia inductiva del bobinado primario. Al igual que en el caso anterior, cuando no le conectamos ninguna carga, el transformador se encuentra en vacío. En el diagrama vectorial de esta situación podemos observar ahora el flujo de dispersión, que va a estar en fase con la corriente vacío. Ya 90 grados en retraso se encuentra la FEM de dispersión correspondiente. En el diagrama vemos que ya no se cumple la igualdad que habíamos planteado antes, que es caída de tensión igual a la inversa de la FEM1, ya que la tensión aplicada no solo debe compensar a la FEM primaria, sino también la caída de tensión I sub 0 por R primaria producida por las resistencias óhmicas que está en fase con la corriente de vacío, y también a la caída de tensión la reactancia de dispersión desfasada a 90 grados del vector anterior. La corriente de magnetización I sub mu se encuentra en fase con el flujo, la que le encarga de generarlo, y por lo tanto la FEM que se induce también está a 90 grados desfasada.
Por último vemos que I sub P es una pérdida de corriente en el hierro, y aunque en realidad esté en fase con la caída de tensión, se admite dibujarla en fase con la inversa de la FEM primaria porque el ángulo entre estas dos es muy pequeño. Bueno, cuando a este transformador real le conectemos una carga, vamos a ver que ahora se producen caídas de tensión, la resistencia, la reactancia y la desmagnetización del núcleo. Dependiendo del tipo de carga que le conectemos, vamos a tener dos tipos de diagrama. El primero que vamos a ver va a ser con una carga inductiva. Este diagrama primero comienza a tratarse con los datos de consumo del bobinado secundario, la caída de tensión secundaria, la corriente secundaria y el ángulo entre estas dos. A partir de la caída de tensión secundaria construimos el triángulo de caída de tensión. La caída de tensión en la resistencia I2R2 está en fase con la corriente secundaria y el vector I2X2 está desfasado 90 grados. Vemos que si unimos el origen de la caída de tensión secundaria con el extremo de este último vector, obtenemos la FEM secundaria. La tensión secundaria es una consecuencia de la FEM, por eso observamos que es más pequeña. Bueno, para obtener la caída de tensión primaria, seguimos con el mismo razonamiento que antes. Esta caída debe compensar a la FEM primaria y a las caídas de tensión I1 por R1 y I1 por X1. Por eso vemos que la caída de tensión ahora es más grande. La corriente primaria se obtiene como la suma de la corriente de vacío y esta ahí, que es una corriente igual y opuesta a la corriente secundaria, que sirve para compensar la carga. Por último, destacamos la FEM de dispersión siempre retrasada 90 grados de las respectivas corrientes. Por último, analizamos el diagrama con una carga positiva. El procedimiento es el mismo que el anterior, nada más que ahora la carga al ser positiva, la corriente va a adelantar a la tensión en un ángulo φ2. La caída de tensión secundaria se ve aumentada y ahora es mayor que la FEM. Por lo tanto, vemos que la carga positiva produce una elevación de la tensión en los bornes del transformador y por ende un aumento en la FEM. La caída de tensión se ve aumentada porque al ser el transformador una carga inductiva en sí misma, se ve compensada con la carga positiva. Bien, mi nombre es Facundo Colque y voy a hablar un poco de los circuitos equivalentes de un transformador. El circuito equivalente se va a utilizar para el cálculo numérico de los transformadores. Si recordamos, un transformador, tal como vinimos analizando hasta este momento, no existen conexiones eléctricas entre el lado primario y el secundario, entre uno y otro bobinados, lo que hace complicado su análisis. Este circuito que intentamos obtener se va a comportar igual que lo haría el transformador que estamos analizando, pero con la ventaja de que se va a resolver como en cualquier circuito de corriente alterna. Entonces, la idea aquí va a ser establecer una sola ecuación que involucre todas las tensiones y corrientes para así realizar el estudio del transformador como si fuera un circuito unido eléctricamente. La simplificación la vamos a llevar a cabo ahora representando la parte magnética como eléctrica y también reflejando o reduciendo el bobinado secundario al primario a través de la relación de transformación que ya ha aparecido antes en este video. Vamos a empezar hablando de la reducción del secundario al primario, ya que las conclusiones que obtengamos de esto nos van a ser útiles después para trabajar sobre el circuito en sí. Bien, la tensión secundaria tiene su equivalente en el lado primario cuando la afectamos por la relación de transformación que aparece aquí, y este valor obtenido a partir de ello se va a denominar U sub S'. Lo mismo hacemos para la fuerza electromotriz y con el mismo criterio nuevamente para la corriente del secundario reducida al primario. Entonces, con los valores y relaciones obtenidos, podemos obtener así también una nueva relación de transformación que surge de dividir la tensión en el primario por la tensión en el secundario reflejada al primario.
y operando convenientemente y con las relaciones ya definidas, vemos que esta nueva relación es 1, lo cual es muy importante para tener en cuenta luego sobre el circuito. La impedancia de carga, como se observa en esta ecuación, reflejada hacia el primario, va a ser igual al valor de dicha impedancia por el valor de la relación de transformación al cuadrado. El mismo procedimiento, el mismo criterio se va a emplear para la resistencia y las reactancias reducidas. Vemos aquí también que la potencia y los ángulos, y por lo tanto el coseno phi, es decir, el factor de potencia, reflejados al primario, no van a sufrir cambios. Bien, ahora nos vamos a dedicar a la reducción de parámetros propiamente dicha para llegar hacia el final al circuito equivalente simplificado que nos propusimos en un principio. Podemos representar al transformador en vacío mediante este circuito equivalente. Los elementos que aparecen en el mismo ya han sido mencionados anteriormente, pero para ubicarnos recordamos, por ejemplo, que U sub P es la tensión del lado primario, U sub S0 va a ser la tensión del lado secundario, que en este caso está en vacío, es decir, no tiene carga, y por lo tanto va a estar circulando del lado primario solamente I sub 0, que es la corriente de vacío que se emplea solamente para generar un flujo magnético en el transformador representado aquí. Por el otro lado, R sub P y X sub P van a ser respectivamente la resistencia y la reactancia de dispersión del primario, y va a ocurrir lo mismo del lado secundario, ya que estamos trabajando con un transformador real. Ahora, si cerramos el lado secundario mediante una impedancia y también al mismo tiempo reducimos los valores del lado secundario hacia el primario, como ya se mencionó anteriormente, también recordando la nueva relación de transformación, vamos a obtener que las tensiones tanto del lado primario como del secundario van a ser iguales. Ahora es posible unir dichas mallas eléctricamente. Nos va a quedar entonces una única bobina central sobre un núcleo ferromagnético, sobre la cual va a circular la corriente I sub 0, que es la que produce el flujo magnético sobre el núcleo. A esta bobina la podemos sustituir por una resistencia y una reactancia en paralelo. La resistencia va a representar las pérdidas que ocurren en el hierro por calentamiento, o sea, es decir, por efecto Joule, y la reactancia va a representar la magnetización del hierro. Recordando, como ya se mencionó, que la corriente sub 0 posee un valor muy bajo, es factible si de algún modo trasladamos las ramas estas en paralelo hacia el lado de la entrada, es decir, de la alimentación del transformador, no se va a introducir un error significativo y nos permite, como se observa a continuación, conformar una única impedancia Z sub P a partir de la suma vectorial de las resistencias y las reactancias del primario y del secundario. Podemos simplificar aún más el análisis suprimiendo estas ramas en paralelo, ya que la corriente que circula por ellas, nuevamente I sub 0, es muy baja comparada con las corrientes en carga, por ejemplo la corriente del primario, y de esta manera el circuito equivalente bajo carga para nuestro transformador queda definido de la siguiente manera. Podemos comprobar que se ha facilitado muchísimo el cálculo de los diferentes elementos, de los diferentes parámetros, cumpliendo el objetivo que nos propusimos al iniciar el análisis. Hola, soy Pilar Morante y bueno, a continuación voy a hablar acerca de las pérdidas que posee un transformador y acerca de los ensayos que se realizan en el mismo. En primer lugar, un transformador real no posee un rendimiento del 100%, si bien posee un rendimiento muy elevado en comparación a otras máquinas, aún así existen pérdidas en el mismo. Y estas pérdidas son las llamadas pérdidas magnéticas por corriente de Foucault y pérdidas magnéticas por efecto de histéresis. Las pérdidas por histéresis representan una pérdida de energía que se manifiesta en forma de calor en los núcleos magnéticos. Esto hace que se reduzca el rendimiento del transformador. Se produce histéresis, digamos, al someter el núcleo de hierro a un campo magnético variable. Los polos magnéticos giran para orientarse según el sentido del campo magnético. Al decrecer el campo, algunos imanes no llegan a su posición inicial,
haciendo, digamos, que persiste un magnetismo remanente que se manifiesta a un cierto nivel de inducción eléctrica. Esto lo podemos o se puede ver reflejado a través del siguiente gráfico, donde el área punteada representa la potencia disipada por calor en la transformación. Las pérdidas por histéresis las hemos representado por la siguiente fórmula. Esto hace que cuanto mayor sea la frecuencia de las magnitudes eléctricas, mayores van a ser las pérdidas magnéticas. Esta fórmula también muestra que cuanto mayor sea el volumen del circuito magnético, también mayor serán las pérdidas. Y también, mientras mayor sea la inducción máxima alcanzada, también mayores serán las pérdidas. Las pérdidas por corrientes de Foucault, también llamadas las pérdidas por corrientes parásitas, son debidas a las corrientes inducidas sobre el material ferromagnético como consecuencia de estar sometido a un campo magnético variable con el tiempo. Para evaluar estas pérdidas, suponemos una chapa como la que se muestra en la figura de espesor A, ancho B y longitud C, que en cuyo interior hay un campo magnético variable, dado por la siguiente fórmula. Cabe aclarar que este material ferromagnético, es decir, el hierro, tiene un factor de conductividad gamma sub Fe. Este mismo campo, a su vez, induce unas corrientes eléctricas en el material que son proporcionales a la velocidad de variación del campo y a la conductividad del mismo. Bueno, ahora analizando la ley de Ohm y la ley de Faraday, va a resultar la siguiente fórmula, que es la potencia media de un ciclo completo de variación del campo. Como podemos ver en esta expresión, tiene una magnitud de carácter geométrico, que es el espesor de la chapa, que tiene una gran importancia, digamos, para poder disminuir las pérdidas magnéticas por efecto de las corrientes parásitas. Es decir, cuanto menor sea el espesor de la chapa, tanto más pequeñas también serán las pérdidas. O sea que viendo la fórmula podemos deducir que disminuyendo el espesor a la mitad también significa reducir las pérdidas a una cuarta parte. Bueno, los ensayos en el transformador se realizan con el fin de determinar las características del mismo. Como vimos recién, las pérdidas llevan a un aumento de temperatura y el valor de las resistencias es afectado por la temperatura. Entonces es necesario determinar su valor final debido a este incremento de temperatura. El ensayo en vacío, en primer lugar, se realiza abriendo el circuito secundario. Así, en estas condiciones, el circuito primario solamente circula la corriente I sub 0, que es la corriente de vacío. Cabe aclarar que esta corriente es de muy bajo valor y que aproximadamente vale un 5% de la corriente nominal. Esta corriente I sub 0 está conformada por dos corrientes a su vez. Una que está en fase con la detención de línea, que es la que llamamos corriente bateada, y la otra es la que está en fase con el flujo, que es la corriente magnetizante. Entonces podemos decir que la potencia total absorbida por el transformador en esta situación de vacío está relacionada con las pérdidas en el circuito magnético, o sea, en el núcleo de hierro. Estas pérdidas de potencia es constante e independiente de la carga con la que está trabajando el transformador, y solamente depende de las características del hierro, o sea, del núcleo, de la inducción magnética y de la frecuencia de línea. Como podemos ver, este ensayo lo vemos representado en este circuito equivalente, en el cual despreciamos la reactancia del circuito primario y la resistencia del circuito primario por ser la corriente I sub 0 muy pequeña. Entonces, a partir de este circuito podemos determinar a través de las fórmulas cuánto es la potencia total absorbida por el transformador, que es igual a la siguiente ecuación. Bueno, el segundo ensayo es el del cortocircuito. Este ensayo se realiza cortocircuitando lo que es el circuito secundario. Así, en estas condiciones, y viendo cómo está graficado acá, el voltímetro medirá la tensión aplicada que hace circular la corriente nominal.
y a su valor, este valor se lo denomina tensión de cortocircuito. Y la potencia que mide este batímetro es la potencia de cortocircuito. Cabe aclarar que esta tensión varía desde 0 hasta que se hace circular la corriente nominal por el lado primario. Bueno, como las corrientes que circulan son las nominales y las corrientes de vacío son muy chiquitas en comparación a estas, se puede decir que toda la potencia que se consume y que mide este batímetro corresponde a las pérdidas por efecto Joule, que se producen en la resistencia de los bobinados de cobre, el primario, tanto del primario como del secundario. Por lo tanto, en conclusión, este tipo de ensayo se utiliza para determinar las pérdidas en el cobre, para saber la caída de tensión sobre las resistencias, la caída de tensión por las reactancias de dispersión, la potencia de pérdida de las bobinas, la tensión de cortocircuito. Y analizando finalmente el circuito equivalente, lo que podemos es sacar la fórmula para decir el factor de potencia en condiciones de cortocircuito, que es el siguiente.